que no ha entrado nadie. Ay, híjole, es que no sabía que había clase, por supuesto, ya sabes que yo soy la más entusiasmada en las clases. Eso se me hizo rarísimo. Ahorita le aviso acá. Y fíjate que estaba por poner en el para preguntar, bueno, ¿vamos a tener clase o no? Todos los lunes y los jueves, siempre. Pero si es que dijeron que no, si ya me regañó Ana Lucía, que ¿por qué? Porque la escuela no le puede pagar 2 días. Ah, bueno, entonces es asunto que no podemos resolver nosotros, así que luego entonces, no lo hablé. Ya me dijeron que para qué digo. Bueno, ok. Bueno. Ok, te esperamos. Bueno, entonces ahora sí. Pues te esperamos. Hay una confusión. Ella creía que los lunes ya no iba a ser posible. Bueno, yo no sé si han hablado aparte, pues yo no sé. Mira, lo último que yo pues entendí y hasta donde dijo Ana Lu es que como querían avanzar un poco más y el jueves era muy poco el tiempo porque rápido las llaman, entonces ellas querían continuar con el lunes. Ana Lu le pidió permiso a Verónica y según entiendo dijo que sí. Entonces, no sé yo después que si han hablado otra cosa, pues yo en lo personal me puse a las órdenes y pues ahí estoy. Entonces, yo lo sé. No, la verdad es que no hemos hablado nada. Si han hablado alguna otra cosa, Ana Lu y Verónica, no lo sé. Ahora, me entra una duda. Si no te están pagando el lunes, pues no sería justo que dieras. Bueno, mira, no importa. La verdad es de que yo lo hago con mucho gusto y si lo pueden aprovechar, está bien, no hay problema. Muchas gracias, Betsaida. Un abrazo, te agradezco miles. Gracias por haberme llamado, pero como no habían dicho nada, pues la verdad que no sabía que íbamos a tener. Pero qué alegre, yo feliz, ya sabes. Y tú fuiste la que más abogaste por tener la clase. Y sí, es cierto. Bueno, entonces ya estamos grabando. Pónganse ahí de acuerdo con las demás porque seguramente hay, no sé, tal vez hay confusión porque nadie entró. Yo creo que hay confusión. Ok. ¿Cómo se llama? Le estaba diciendo yo a Susi que las diapositivas de la primera parte de teología bíblica se terminan hoy. O sea, a mí me pasaron dos bloques, primera parte y segunda parte. Entonces le comentaba a Susi que la primera parte se termina en el tema de hoy de la ley con Jesús y yo quería pues un poquito introducir el tema con los textos bíblicos que han habido la semana pasada y esta semana, dándonos cuenta la importancia de entender el contexto histórico y entender la relación del contexto histórico con el contexto literario. ¿Por qué? Porque vimos la semana pasada, sobre todo que se estaba leyendo Números, vemos cómo hay una manera de interpretar las circunstancias adversas como castigo. Entonces, es importante ubicar en esa época, es importante ubicar el antropomorfismo que se utiliza, es importante ver la forma literaria que se aplica en relación a la ira de Dios. O sea, es importante que ustedes noten eso porque si ustedes no logran captar eso en este curso, yo creo que es un poquito como que estamos haciendo todos un esfuerzo que no es muy útil, que digamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta del contexto histórico y la interpretación antropomórfica de Dios. Entonces, y tenemos que conectar con Jesús, que es la revelación última. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque justamente eso es lo que estamos trabajando, la ley y Jesús como nuevo legislador. Entonces, una preguntita. No está, ¿cómo se llama?
Lo que nos pones en la pantalla no está en la pantalla completa. ¿Cómo así lo que te pongo en la pantalla no está en la pantalla? La afiche o como se llame. Ah, la diapositiva no la están No. viendo. Sí, pero en pequeñito. Ah, ok, permítame un momentito. Ok, ahorita. Perdón, Susana, ¿llamaste a las demás compañeras o no? Sí, mira, la que no puede entrar todavía se fue a vacunar es Analu. Gaylin no contesta y le dejé recado también a Pini. Ah, bueno. Ok, entonces ahí está en grande, ¿sí? Ya, no. Ok. Fíjate Ahí que está. no. La actitud de Jesús. Jesús como legislador, ¿no lo tienen? Sí, pero claro. no está en grande. Están en grandes las 3 imágenes de los que estamos aquí participando. Entonces has de ser tú, porque a mí sí me aparece. Sí, yo lo tengo ya en sumamente grande. Sí. Quita tu video. Sí, porque yo estoy compartiendo con ustedes ya la sumamente grande. Bueno, veamos pues. Entonces, lo que les estaba diciendo es la importancia de tener en práctica, de poner en práctica la nueva ley. Si ustedes se fijan en la lectura de hoy, pues es el pago del impuesto. Y pues Jesús, tenemos que conectar el hilo conductor de todos los textos para comprender la lectura de hoy como nuevo legislador. Justamente la lectura de hoy va así. La semana pasada hablábamos del código de santidad de Levíticos, que eran las leyes que se habían ido desarrollando ¿cómo se llama del decálogo, ya cuando ellos se establecen. Entonces es bien importante tener el contexto histórico y ver cómo en ese contexto histórico se utiliza la forma literaria para hablar de Dios, pues de lo que es Dios. Entonces, si se fijan, por ejemplo, la semana pasada que estábamos viendo el libro de los números, ustedes se van a dar cuenta de que constantemente se va a hablar de castigo. Pero ese no es el hilo conductor. El hilo conductor es la presencia de Yahvé durante todo el tiempo del desierto. El hilo conductor es la bondad, el amor, la misericordia de Yahvé, que está ahí representado por la nube y que el pueblo se da cuenta, es consciente de esa presencia. Ahora, ¿por qué la parte antropomórfica del castigo y de la ira? Bueno, porque quiere hacer notar la forma de nuestra necedad, de nuestra forma de actuar tan rebelde, tan necia, y que constantemente nos sentimos mucho más merecedores y creemos que realmente el tema de relacionarse con Dios es estar exento de problemáticas o de enfermedades o de situaciones, y eso no es así. Entonces hoy por ejemplo, vemos bueno, desde ayer estamos viendo con la continuación y el final de la multiplicación de los panes, y estamos viendo lo que estamos diciendo, que es el hilo conductor. Dios provee, ha proveído siempre. Ese es el hilo conductor de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y vemos a Jesús, pues, siendo consciente y entendiendo que quien nos alimenta es Dios, quien nos provee constantemente es Dios, y que como consecuencia nosotros deberíamos de ser sumamente agradecidos. Y por eso Pablo pues reflexiona cómo tendría que ser nuestra conducta. Vean, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestra forma de ser. Vean, por ejemplo, en la lectura de hoy ya empezó Deuteronomio. Acuérdense que el Deuteronomio, el contexto histórico es
después del exilio. O sea, es Deutero, segunda, nomos, dijimos que eran leyes. Segunda ley, segunda interpretación de la ley. Obviamente ya no está Moisés, obviamente son 500 años antes de Jesús. Tenemos que entender cómo se reinterpreta esa ley, que es la que vamos a tener en el tiempo de Jesús. Entonces es bien importante en este curso, es sumamente importante que ustedes capten el sentido histórico de los relatos y el literario para ubicar los contextos y entender que no se contradicen, sino que hay un hilo conductor que es siempre el mismo, no es diferente. Si ustedes se dan cuenta, hoy, la lectura del Evangelio de hoy, y si se dan cuenta, la lectura del Deuteronomio es lo mismo. O sea, solo hay un solo Dios, hay que amarlo con él, con toda la mente, con todo el corazón. Bueno, ahí está la normativa, la ley. Y entonces vemos a Jesús que están cobrando impuestos y Jesús le pregunta a Pedro, bueno, ¿quién es el que tiene que pagar los impuestos? ¿Los hijos o los extranjeros? Y usted sabe quién es Jesús, pues aparte de que es humanamente un judío, pues nosotros también sabemos que es hijo de Dios. Pero ustedes se dan cuenta de que Jesús ha renunciado a sus derechos. Cuando Pablo dice que se anonadó, es que renunció a los derechos. En la carta a los Filipenses dice que él no tuvo como algo codicioso la condición de ser Dios, sino que la renunció, se anonadó, la dejó. Y entonces vemos que él hoy también renuncia a un derecho de no pagar impuesto. Y el Evangelio dice claramente por qué renuncia, para no escandalizar. Ahora, la pregunta es que una vez nosotros entendemos el contexto histórico y el literario, ya no hay razón para no cumplir con esta palabra a la que vamos a alimentarnos diariamente en la Eucaristía y también nos alimentamos con el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Tenemos las dos mesas de la palabra y de la presencia física de Jesús. Entendiendo eso, yo creo que ya no hay manera para no poner en acción el amor, porque eso es lo que hoy habla, ¿verdad? O sea, el amor hacia Dios es lo más importante y luego el amor hacia el ser humano, hacia los hermanos. Entonces, esa es la nueva legislación de Jesús. Por eso perfecciona las enseñanzas de Moisés, porque ahí va incluido el amor. Por eso es que hay una superioridad en el hombre que a la institución del sábado, porque la institución tiene que servir al hombre, entonces ahí está el amor. Por eso las nuevas normas es el de amar a Dios, al prójimo, como a ti mismo. Y entonces aquí hay una conciencia de esa autoridad que Jesús tiene, pues justamente aquí viene otra vez el hilo conductor. ¿Cómo es que tiene esa autoridad? Si nos vamos desde el Antiguo Testamento y vamos a ver quién es el que puede entrar en el templo de Dios, el hombre de las manos limpias, el que no juzga, el que no saca soborno, bueno, nos vamos a dar cuenta que el único que puede es Jesús, ¿verdad? Entonces tiene esa singularidad y esa conciencia de una autoridad que no viene de él, porque si vemos el hilo conductor de Juan, vemos que él es testimonio del Padre, testigo. Entonces la autoridad no viene ni siquiera de él mismo, sino es del Padre de quien es el testigo, ¿verdad? Entonces vemos que no es que él sea un maestro, un doctor, un sabio, un escriba, simplemente su autoridad no viene de esas categorías, sino que viene de la categoría de que él es el único. Y como decía la lectura del domingo, nadie puede reconocerlo si no es, otra vez, el tema de la gracia, si no es mi Padre,
quien lo atrae a él, ¿verdad? Entonces ahí vemos el tema de la gracia en acción. O sea, no es por méritos propios. Y entonces nos damos cuenta de ese mensaje de Jesús totalmente liberador, por lo cual no hay un yugo, no hay una opresión en seguir. Constantemente se oye que dice, ay, que seguir a Jesús es seguir una vida de sufrimiento, de cruz. Pero es que a nadie están obligando a nada. Y si alguien decide seguirlo, ¿por qué va a tener una vida pues difícil? El Papa lo vive diciendo todos los días, porque estamos contracorriente. No es que sea más difícil, sino que si usted mira que algo está pues mal, pues usted simplemente lo tiene que decir y eso le va a traer consecuencias. Eso si usted pone en práctica esa palabra, pero luego si usted la acomoda, pues definitivamente, pues no, ¿verdad? Por eso dice, lo que importa es nuestra postura ante Jesús. Eso es lo que verdaderamente importa, no cómo lo ve la gente o cómo lo piensa, pero el Papa Francisco lo dice constantemente. Si no vamos contracorriente, lo más seguro es que no vamos, ¿verdad? Entonces vean ustedes, luego entonces hay un respeto, por supuesto, los primeros cristianos tuvieron el problema de, pues los primeros de Palestina pues eran judíos, ¿verdad? Y entonces ellos, aquí está el impuesto del templo, que es justamente lo que hoy habla el Evangelio, y Jesús pues manda a Pedro a que vaya a sacar un pez y ahí hay una moneda, una forma extraña de pagar el impuesto, pero ese no es el hilo conductor. El hilo conductor es el que dice, bueno, para no escandalizar. ¿Por qué paga el impuesto? Para no escandalizar. ¿Qué es lo que va ahí adentro de ese no escandalizar? El amor. El amor para que Dios actúe y provea, ¿verdad? Esa es la diferencia entre la ley antigua y la nueva ley de Jesús. Entonces, imagínense que las primeras comunidades pues respetaban todo lo judío, el templo, las leyes, todas las normativas y bueno, observaban todas esas prescripciones. El problema es que este mensaje no solo se quedó en el ámbito judío, sino que se fue a otras culturas. Y en otras culturas es de comprender que es como la nuestra. La ley de Moisés no tiene mayor impacto porque no somos judíos. Ok, entonces ahí es donde ya hablábamos hace 8 días el tema del concilio de Jerusalén, que fue uno de los primeros, para ver que estas prescripciones legales pues se imponían, ¿verdad? Y entonces habían cristianos que consideraban que tenían que ser primero, vivir estas normativas. Aquí es lo que tienen. Era el problema de los nuevos cristianos, ¿verdad? Que no eran judíos. Y entonces vamos a ver que otra vez tenemos que irnos a reinterpretar el hilo conductor. Bueno, si Dios lo hizo todo, pues todo ha sido muy bien y no hay cosas que sean impuras y puras, ¿verdad? Todo lo ha creado Dios. Eso es lo que ve Pedro en Hechos 10, ¿verdad? Donde se rompe realmente con el judaísmo. ¿Por qué se rompe? Pues justamente porque él tiene esa visión en la casa de Cornelio y ve de que todo lo ha purificado Dios. Fíjense que otro tema es cuando nosotros bendecimos los alimentos. Eso está confundido porque realmente el alimento es una bendición. El alimento es lo que nosotros recibimos. De hecho, eso decimos en el Padre Nuestro. Danos hoy el pan de cada día. O sea, la bendición es el alimento. Entonces nosotros cuando damos gracias en los alimentos, damos gracias porque Dios nos ha bendecido con esos alimentos en la mesa, ¿verdad? El tema de que purifica las manos y purifica quien lo construyó y esta familia o quien hizo el alimento, eso es entre paréntesis.
La oración es de acción de gracias por los alimentos que hemos recibido de tu bondad y de tu misericordia. Entonces, ojo con eso, porque el tema es que se confunden las oraciones y no van por ese lado. Entonces, hay cuidadores de la ley, ahí lo tenemos, todo eso lo tenemos en la segunda parte de Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, se rompe, se sale de la matriz judía y empieza el evangelio a desarrollarse pues por todos los rincones del mundo. Y entonces hay que ver el hilo conductor en Lucas, que en los caminantes de Maús, donde Jesús dice, todas las escrituras hablan de mí. O sea, entonces hay que ver, ese es el hilo conductor, el amor de Dios que se ha ido desarrollando desde siempre, pese a todas nuestras necedades, a nuestras rebeldías, a los obstáculos que ponemos. La historia de la salvación se ha ido desarrollando a través de todo el tiempo. Y entonces llega tanto amor Dios al mundo, o sea, ese hilo conductor de amor de todo el Antiguo Testamento, que vemos que se encarna en la persona de Jesús y, bueno, continúa hasta nuestros días, ¿verdad? Esa presencia. Y entonces, en Hechos de los Apóstoles vamos a ver esas controversias, que si deben o no los convertidos observar la ley, ¿verdad? Y pues ya vemos en las cartas de Pablo como el don que recibimos, la gracia, otra vez el tema de la gracia que recibimos de Dios, pues es el Espíritu Santo, y ese Espíritu nos hace libres, porque ya no somos pues esclavos ni amigos, sino somos hijo en el Hijo, y eso no es por observar ninguna ley, eso ha sido gratuito, gracias a Dios, gracias, es la gracia, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento de Pablo de la gracia va a ser desarrollado en sus cartas. Sobre todo va a ser en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, donde ustedes ya eso ya lo vimos, se desarrolla, la carta a los Romanos es la carta magna de Pablo, donde las ideas de Gálatas las desarrolla de una manera mucho más extensa, más profunda y magistral. O sea, es la carta de las cartas, es la gran epístola, la carta de los Romanos. Y entonces se dan cuenta ustedes que las obras de la ley no justifican nada de lo que nosotros hagamos. Y eso está claro, ya lo fuimos viendo en nuestra condición de pecado que compartimos toda la humanidad, pues es nuestro límite, somos limitados. Claro, podemos amar, pero con límites. Podemos perdonar como límites. Podemos esforzarnos en seguir a Jesús, pero tenemos límites. Jesús lo dice en Getsemaní. El espíritu está pronto, pero la carne es débil, o sea, tiene límites, está dicho, está claro. Entonces, las prácticas cultuales propias del judaísmo son inútiles, igual que las cristianas son inútiles, porque no es eso lo que salva, es la recepción, es abrirnos a esa gracia. Decíamos la semana pasada, el saludo eucarístico, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión. ¿Por qué se pone primero la gracia? Porque sin esa gracia, sin esos méritos, no podríamos ser receptivos al amor del Padre, ni tampoco corresponder, y tampoco la comunidad, tener una comunión con los hermanos. Porque justamente los méritos de Jesús, esto es en la carta a los Romanos, el tema de la justificación, es los méritos de Jesús son lo que nos justifica. Aquí dijimos que tendríamos que leer el libro de los Hebreos, pues generalmente se dice la carta a los Hebreos, pero ustedes saben que no es una carta, ¿verdad?
Entonces es más bien un sermón, no es de Pablo tampoco, pero entonces nos damos cuenta que es Jesús quien después de haber tenido su vida humana y haberse puesto Dios de parte de él, lo resucita, lo saca del sepulcro, lo levanta y entonces está en presencia del Padre. Y la carta a los Hebreos en una forma muy linda nos presenta cómo él entra al templo, al verdadero templo de Dios, que es su presencia. ¿Y a qué entra? A interceder por nosotros día y noche. ¿Y por qué es que él es tan agradable esa intercesión al Padre? Porque él fue obediente siempre, siempre, siempre al Padre. Nunca le importó pues poner las cosas al margen o sus derechos al margen, sino que lo que siempre le importó es agradar y hacer la voluntad del Padre. Entonces, si ustedes comparan el hilo conductor, Juan el Bautista, su anuncio de conversión era que el hacha estaba puesta y que iba a cortar todos los árboles que no dan fruto, ¿verdad? Y entonces esos árboles pues se iban al fuego. Jesús no habla así. Jesús habla que el reino de Dios ya está presente por él, con él y en él, y que él lo que revela, manifiesta con sus gestos, con sus acciones, es que Dios ama y que el sufrimiento de los marginados no es por culpa de Dios, que al contrario, Dios los ama. Y entonces esto es el tema de la justificación y no de la observancia de la ley. Otra vez, porque hay que entrar en el contexto de la época de Jesús, donde se consideraba que todo enfermo y todo marginado era a causa de no haber cumplido la ley y por lo tanto estaba siendo castigado. Eso también lo tenemos cuando le preguntan a Jesús, ¿cuándo pecó si nació ciego? ¿Verdad? Entonces, y Jesús dice que no es así, que no es esa la interpretación. Entonces es importante que dejemos ya esa antigüedad de ir pensando que esa es la manera de ver que pasan las cosas, sobre todo con esta pandemia que la gente se siente pues más pecadora que de costumbre. Pues mire, es importante darnos cuenta que es una condición a la cual todos pertenecemos, pero ponerle a Dios como que se está vengando, castigando, destruyendo la humanidad, cuando vemos desde el principio el hilo conductor es que Dios es vida, Dios es creación, Dios es fuente y origen. Entonces, el tema es entonces la salvación, porque esa salvación no es por culpa de Dios. O sea, nosotros no nos salvamos por nuestra necedad y por nuestra incapacidad. Entonces, vemos que Dios ciertamente le dio a Moisés las normativas, pero eso no era una imposición, era un camino de libertad. Hasta está dicho, el hilo conductor es, te doy la vida y la muerte, escoge. Tú escoge qué es lo que quieres. Entonces, esa ley era para ayudar a tener vida, ¿verdad? Y era para darle, era como lo que hoy entendemos la gracia. Era la gracia escrita en tablas de piedra, ¿verdad? En la piedra, y era para darle la vida a Israel y que Israel pudiera ser signo de salvación para todos los demás pueblos. Pero ya vimos que Israel no pudo nunca hacerlo. Y entonces esa ley fue impotente para que Israel pudiera hacer las cosas. Le enseñó dónde estaba el error, dónde estaba la falta, pero no lo capacitó para que lo superara. Le da el conocimiento del bien y del mal, pero no le da la fuerza para cumplirlo. Entonces ahí es donde entra Jesús, ¿verdad? Él sí da esa plenitud, Él sí da esa gracia. ¿Por qué? Por sus méritos, por su obediencia, por su entrega, por todo lo que es el Evangelio, sobre todo el tema desde su pasión. Si vemos desde Juan, vemos sus
discursos, vemos cómo él se esfuerza, pues, para que le comprendan, pero están obstinados y seguimos obstinados hoy con enseñanzas que distorsionan verdaderamente su mensaje. ¿Por qué? Porque no entendemos el contexto histórico y el hilo conductor que se va desarrollando y las formas literarias que se utilizan. Entonces vemos que la acción de Jesús es una acción liberadora. Si ustedes se fijan en el Evangelio de Juan, las catequesis, por ejemplo, cuando cura a ese ciego de nacimiento, donde la ley dice que él es ciego de nacimiento, pues no la ley, la interpretación que le han dado porque pecó. Entonces la pregunta, así empieza la catequesis. La pregunta es, ¿cuándo y dónde pecó si nació ciego? ¿Es que acaso pecaron sus padres? ¿Por qué dice eso? Porque en los profetas estaba que Dios castigaba hasta la 5ª generación. Pero aquí viene el tema de Jesús. No pecó nadie. Esto es para gloria de Dios. Es para que Dios se manifieste, para que manifieste su amor. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esa catequesis, se vuelve un gran problema porque se cura este ciego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús curó en sábado y porque rompió 2 temas de la ley. El sábado y lo tocó, porque le mandó a hacer barro, se lo puso en los ojos con la saliva y la tierra y lo tocó. Entonces Jesús rompió 2 leyes. Y por haber roto esas 2 leyes, pues ya vieron ustedes que los fariseos primero llaman al ciego y le preguntan y dice, bueno, yo no sé. Es un hombre que me dijo que me puso lodo en los ojos y luego me mandó a la piscina y yo me lavé y ya empecé a ver. Después llaman a los papás, después llaman a la gente que lo conocía, después vuelven a llamar al hombre que lo curó, que es el ciego, y él primero dice que es un hombre, después dice, pues miren, la verdad es que lo he pensado bien y debe de ser un profeta, porque nadie va a hacer obras maravillosas si no vienen de Dios, y la verdad es que yo estaba ciego y ahora miro. Entonces se va desarrollando el proceso de conversión, pero nosotros nos quedamos simplemente en el signo que recuperó la vista y física, y eso no es lo más grande, porque los fariseos estaban ahí, tenían ojos y miraban, y sin embargo no reconocieron a Jesús. Y esa catequesis se termina donde Jesús sale al encuentro de este hombre sanado, porque ya lo echaron del templo, ya los papás dijeron que ellos no saben qué es, que ya es grande que le pregunten, los fariseos ya quieren apedrear a Jesús. Bueno, Jesús se le presenta al ciego y le dice que si cree en él. Y este hombre da ese paso a la fe. Y dice, ¿quién es él para que yo crea? ¿Crees tú en el que te ha dado la vista? ¿Quién es él para que yo crea? Soy yo. Entonces el ciego, que ya no es ciego y que ahora tiene una fe más grande, que incluso sus apóstoles se arrodillan ante él y le dice, sí creo, Señor. Entonces vean ustedes, ahí va el hilo conductor. El punto es creerle a Jesús y creerle que hoy sigue liberando, hoy, de esa condición, porque a eso vino, a liberarnos. Entonces, los mandamientos y todo este ideal moral, pues solamente se resume en el precepto del amor, según Jesús, ¿verdad? Y el hecho es que Cristo, entonces Jesús, es la única normativa, es el único, y lo único que nos dice es que amemos. San Pablo propone reglas más exigentes, cuanto que tienen por fin la santidad cristiana. Por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, o lo que leímos el domingo, ¿verdad? ¿Cómo debemos corresponder a ese amor tan grande? Bueno, estos son los escritos apostólicos que tenemos todavía, ¿verdad? Las otras cartas, el tema que les decía de los hebreos, cómo realmente se aspiraba en la antigüedad a alcanzar la santificación y cómo nosotros pues tenemos otro camino, otro acceso que es Jesús, que él mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad
Yo soy la vida. Eso se llama economía. Economía como una síntesis o un resumen de lo que verdaderamente nos conduce a esa realidad de acercarnos al Padre, ¿verdad? Está puesta a nuestro alcance y ahí lo tiene en la carta o en el texto de los Hebreos, ¿verdad? Se comunica sensiblemente a través de la gracia. Ahí tenemos, es allí en ese escrito a los Hebreos que tenemos a Jesús como sumo sacerdote para eternamente, ¿verdad? Y cómo esa ley exterior es sustituida por una ley que está dentro del corazón. Aquí tienen ustedes epístola a los Hebreos, pero ustedes ya saben que no es epístola, que no es de Pablo y que más bien es un escrito muy, muy, muy interesante, muy sabio. Pareciera más que es como un sermón, ¿verdad? Y luego tenemos a Santiago, que también nos habla de las situaciones morales, pero básicamente lo que nos habla de la economía antigua y de la ahora, la que tenemos ahora, es que la antigua ya fue suprimida. Porque hoy, pero vean cómo, no es posible que si nosotros vemos la necesidad en otra persona, nosotros simplemente le digamos, mira, ve tranquila, Dios va a proveer, cree en Él. Entonces, vemos que esa ley perfecta de libertad a la que todos estamos sometidos tiene pues el tema, el amor. Pero ese es el hilo conductor desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque Dios, amado, por amor creó, por amor pues está presente, por amor liberó, por amor provee. Ese es el hilo conductor que está en todo el texto, ¿verdad? Incluso los 10 mandamientos son por amor, para tener vida, ¿verdad? Y bueno, entonces el tema de los juicios, la nueva ley, no es que sea menos exigente o más exigente. Por eso Jesús dice, yo no he venido a abolirla, sino a darle sentido, ¿verdad? En Juan, pues también tenemos el tema del amor, ¿verdad? Los frutos del amor. También volvemos a tener la ley de Moisés y la nueva una nueva ley les doy, ¿verdad? La palabra se contrapone como mandamiento, pero básicamente es dar esa vida, ese amor, esa señal del cristiano. ¿Y en qué consiste? Pues en primer lugar en creerle. Ahí lo tenemos en la primera carta de Juan, y de vivir en esa verdad. A mí me cuestiona cuando veo, por ejemplo, que las personas dicen, no, pues es lo que decíamos el jueves, ¿verdad? Pues no, hay que irlo diluyendo en nuestra vida. No es tanto que hay que hacer las cosas, pues es cierto que hay que hacer una interpretación, pero una interpretación no quiere decir que se anula, sino que tiene como un tercer camino, es cierto. No vamos a poner la mejilla para que nos estén golpeando y golpeando y golpeando, pero sí tenemos que buscar un tercer camino donde ni huyamos ni respondamos con violencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es la interpretación, pero sí hay que buscar un tercer camino que vaya de acuerdo con el mensaje que está dando Jesús, no simplemente anularlo. Eso significa guardar ese testimonio, ¿verdad? Que ya lo tenemos en Apocalipsis. Y entonces, aquí vemos, pues, qué es lo que realmente necesitamos. Primero, conocer al Señor real y verdaderamente. Tener esa gracia de su amor en nosotros, permanecer. Todo ese es el tema de la gracia. Conocerlo es por gracia, o lo dice Jesús, nadie viene a mí si el Padre no, es una gracia. Que ese amor permanezca en nosotros es una gracia. Permanecer en su amor y guardar su mensaje y sus palabras es una gracia. Entonces es hacer activo el tema de la gracia, ¿verdad? Que es básicamente el signo del amor. El amor fraterno que fluye del amor de Dios. Entonces aquí es donde tenemos nosotros el hilo conductor de toda la Sagrada Escritura. No sé si tienen dudas, preguntas.
Aquí es donde le decía yo a Susi que se termina, miren, esta parte que yo tengo y después de estos cuestionarios, pues yo ya no tengo ninguna otra. Fíjense, aquí termino yo de mi primera parte de teología bíblica y ya empezaríamos la segunda parte de la teología bíblica. ¿Puedes poner la autoevaluación que estaba en la lámina anterior? Ahí está. Por favor. Ahí está. Se va a acabar en un rato. ¿Se van a volver a conectar? Claro que sí. ¿Puedes tú? Sí, a la orden. Gracias, Betsaida. Voy a buscar entonces el segundo documento, sí, para ver si tengo las diapositivas, si no para pedírselas a Verónica, si ustedes tienen dudas, preguntas, que empezamos en la segunda parte. ¿Podríamos resolver de alguna manera el cuestionario? Espera, si lo veo por aquí. Tendrá que estar en la página como vimos, como 90 o algo así. No. Ahorita digo. Fíjate que no. Vino un resumen del catecismo. Ah, ya le encontré la autoevaluación. Yo creo que sería, si vamos a partir a otro tema, bueno, es continuación de esto, ¿verdad? Es el mismo tema, porque el curso se llama Teología Bíblica. Lo que pasa es que a mí, como les digo, pues las diapositivas me dieron una primera parte y una segunda parte, pero ustedes la tienen en el folleto corrido. Yo en presentación tengo una primera parte y una segunda parte.